De una persona que no tuvo cuidado, no tenía ningún tipo de cuidado hacia la comunidad, porque no es que hiciera o no hiciera dinero, es que haz el dinero, pero ten cuidado, guarda aquello que es necesario guardar, porque la comunidad, tú puedes recibir tu dinero y no hay problema, es cuidar la higiene. Entonces encima de eso, al lado tiene un basurero, o sea, el mismo área que eso no se permite, pero hay distintas situaciones que ocurren en nuestro presente, que ocurrieron tiempos atrás, pero vistas desde otra óptica, vistas desde otra situación. Y en el caso de la epístola, de la primera de Juan, vamos a ver uno de esas crisis que surgen dentro de la comunidad eclesiástica, pero a la vez cuál es la estrategia que se incorpora de tal forma que se mire la crisis, se afronte la crisis y se tenga una solución para la crisis. O sea, no es solamente criticar lo que esté pasando en el momento o uno dar una opinión sobre el asunto, es que sencillamente vamos a ver el problema o la situación que ocurre y vamos a desarrollar la estrategia. Una, para que no se repita la situación, y otra para que podamos canalizarla para beneficio de toda la comunidad. Y a mí me ha llamado la atención, una de las cosas que me ha llamado la atención precisamente en el día de hoy, que ha venido una noticia corriendo por ahí, es lo que ha causado la diversidad de opiniones y perspectivas que ha ocasionado la muerte cerebral del niño Jeffrey. ¿Ok? Uno mira la muerte del niño, primero uno se pregunta cómo fue que ocurrió, si se cayó, no se cayó, si lo empujaron, no se empujaron, pero aparentemente en esa perspectiva no se ha examinado el caso, sencillamente viene una gente, unos médicos que son gente que saben y han determinado que el niño está muerto cerebralmente. Por lo tanto, no hay actividad controlada por el cerebro y eso se define jurídicamente que es muerte. Lo que están esperando es desconectarlo. Pero ¿qué tal desde la perspectiva de los padres? De los progenitores, o sea, su único hijo, la edad que tiene, ahí vamos, o sea, su perspectiva cambia porque le añaden otro ingrediente. Y era preciso ver y escuchar a distintas personas durante el día de hoy en las noticias y en distintos comentarios que hace el periódico a la gente, diciendo la fe de ellos. O sea, empieza la discusión religiosa sobre el tema. Fíjense qué caso más pertinente, que empieza una discusión religiosa sobre qué hacemos frente a unos padres que están orando ¿para qué? O para que ocurra un milagro. Pero ¿cómo entonces interpretamos que es un milagro? O sea, el milagro sería la resurrección, porque ya está declarado muerto, lo único que sostiene al niño es las maquinarias. O sea, si vamos a hablar de un milagro, tendríamos que partir del milagro de la resurrección, no de la vida como tal, porque la persona, este niño, ya está muerto cerebralmente. O sea, eso nos sirve para hacer unos planteamientos, ¿verdad? No vamos a discutirlos todos porque el interés no es discutir todos los planteamientos, y si yo me pusiera ahora a indagar cuál es su opinión sobre eso, pues la hemos escuchado durante todo el día. Algunos piensan que es tiempo de orar para que el niño resucite, que sería algo que tendría que ocurrir. Sí, pero la resurrección es que se active el cerebro. Porque si el bombeo de la sangre ocurre porque se está por la maquinaria, pues obviamente una vez se desconecte, se acabó, ¿ok? Y ya hemos tenido esa experiencia antes con otros casos. Lo que es bien difícil es quién toma la decisión.
Y yo escuché hoy al padre del niño y hubo un elemento adicional que me llamó también la atención. El padre del niño dice, pues ahora está en manos del tribunal la decisión final. O sea, es como si colocara en manos del tribunal para, no sé si para sentirse culpable o no tener que decir, pues, no tener que tomar la decisión de que esa decisión la tomé yo, ¿ok? Yo me acuerdo que yo fui a San Sebastián hace un par de años atrás, porque yo sentía ir a ver a un primo hermano mío que hacía tiempo que no veía, y fui con mi mamá. Y ese día estuvimos solamente en la casa de mi tía, con él, oramos, qué sé yo, nos aseguramos de que tuvieran la oración de fe, salvación, todo. Sin embargo, aquel día fue de Dios en ese sentido, porque se puso bien grave. Y mi tía era de las que no iba ni al entierro ni al hospital. O sea, no importa que fuera su hijo o su hija, no iba, punto. Así que yo tuve la experiencia de ir con él, acompañarlo hasta el CDT que había en ese momento. Y el médico principal que lo atendió dijo que le quedaban pocas horas de vida, que lo único que había que hacer era enviarlo para Guadilla, para el centro regional. Y yo le pregunté, pero ¿de verdad cuántas horas le quedan? ¿Y qué le van a hacer? Pues irse, hay que entubarlo. Y yo, si le quedan tan pocas horas, ¿por qué no lo dejamos aquí? Y yo me hago responsable, porque no había ningún familiar. Llamé al hermano, hablamos, se habló con el médico y como a la hora y media había fallecido. O sea, de momento uno dice, diantre, tomé la decisión equivocada, pero no, o sea, el pronóstico del médico fue lo suficientemente acertado que él decía, lo máximo 3 horas, duró hora y media. ¿Qué hay frente a la vida si el milagro o podemos discutirlo teológicamente? O sea, ¿cuál sería el milagro? ¿Cuál sería la solución a eso? Pues mire, tal vez algunas personas pudiesen pensar que es necesario la oración para que, como dice Rosa, se active el cerebro. Pero ¿qué tal si el cerebro no se activa? Entonces es falta de fe, es que la voluntad de Dios, o sea, empiezan a discutirse una serie de elementos adicionales que crea a veces unas situaciones de tensión en la misma comunidad eclesiástica, o a veces lo que nos sirve y nos debe servir es para aleccionador. O sea, ¿dónde están colocados nuestros principios? ¿Dónde están colocados y qué conocimiento tenemos acerca de la palabra? ¿Y qué nos va a dirigir cuando estamos frente a esa crisis? ¿Ok? Y a mí me parece que la primera epístola de Juan nos ayuda a establecer unos criterios mínimos. No estoy diciendo que esa es la doctrina ni el dogma, solamente como que en esta ocasión, cuando se va a escribir esta epístola, no se escribe, y lo vamos a ver, no se escribe a una comunidad judía. ¿Okay? No hay mención, ni hay pistas, ni hay atisbos de que es a una comunidad judía. Parece ser una comunidad, sí sabemos que es una comunidad eclesiástica, que no necesariamente es judía, que puedan haber judíos, pero no es el problema real de judaísmo, como hemos visto en otras ocasiones, que Pedro se levantó y habló con Pablo y tuvieron una garata, porque Pedro decía que no iba a comer y el otro decía, sí, ¿qué importa lo que comas? ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso, según Pablo, o sea, a los corintios. ¿Por qué el problema de la mesa? Pues porque unos iban y comían carne y otros no. Pero entonces, pues mira, si aquel te es ocasión de que tú vayas a caer, por lo tanto, si tú compraste la carne y te la quisiste comer, pues entonces si sabiendo que yo compro carne, se la voy a servir, pues me cuido de no servírsela, para que ella no sea afectada. O sea, ¿por qué? Porque Juan lo que va a señalar es básicamente que nuestra relación con Dios
significa una relación con nuestro hermano y con nuestra hermana. ¿Ok? Que una relación con Dios no puede ser una relación desprendida del ser humano. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y cuando nos enfrentamos en las comunidades eclesiásticas a problemas que ocurren dentro de la comunidad eclesiástica, dentro de la comunidad de fe, a veces surgen por tonterías. O sea, qué sé yo, el programa está verde y el hermano lo quiere azul y el otro dice rojo. Pues porque vamos a evitar los tres colores y ahora más porque entonces hay que evitar el anaranjado, o sea, violeta, porque son 6 partidos, por lo menos oficiales, pues hay que evitarlo. Pues entonces, ¿qué es lo que nos estamos envolviendo? En cosas que estamos atribuyéndole al color un significado eclesiástico que no lo tiene. Porque entonces, si tuviéramos que atribuirle aquí al templo de esto, tendríamos que cambiar el azul. ¿Ok? Tendría que cambiarlo, porque entonces, y es esa mentalidad que usted le quiere atribuir a la comunidad eclesiástica, categorías seculares. Algo que usted puede pensar, porque hay quienes se paran desde el púlpito y hacen su discurso, ¿ok? Y lo empujan. Pero para una comunidad inteligente sabe diferenciar que aquel me está tratando de empujar una dinámica que está supeditada a una cuestión política, una cuestión económica. Eso, pues, lo rechazo, no me gusta. Y yo he tenido la oportunidad de distintos, ustedes saben cómo yo soy de presentar en eso. Si no me gusta, voy y lo menciono. Mire, usted dijo esto y no me gustó, por esto y por esto y por esto. A veces están de acuerdo, mira, no fue eso lo que quise decir. Pero yo me he parado en múltiples ocasiones para hacerlo, no importa el foro donde sea eclesiástico. Mira, esto no se debió decir por esto y por esto y por esto. Pero puede haber divergencia, puede que a usted le gustó. Lo importante es que en medio de la comunidad eclesiástica vamos entonces al problema esencial de la comunidad que no sabemos dónde está situada en esta ocasión. No nos dice, sabemos que puede ser el Asia Menor, pero no hay nada en el texto que nos digan, pues esta es la comunidad de Corinto, no hay eso. Solamente por el estilo de la carta, parece ser una comunidad no judía y de personas bien preparadas. Y no quiero decir preparadas porque tuvieran estudios académicos, sino preparadas con conocimiento. Y vamos a ver, el problema principal es que se dividen. Vamos al capítulo 2 para ver el problema. ¿Okay? Y después entonces volvemos al capítulo 1 para ver cómo es que el autor, que es Juan, el discípulo, Juan el apóstol, ¿okay? Juan que escribe también a su haber y tiene a su haber el Evangelio. ¿Okay? Y entendemos en ese sentido que los estudiosos, no soy yo, más o menos están de acuerdo que la primera epístola de Juan la escribió el mismo que escribió el Evangelio, y ahorita vamos a trabajar con eso. Pero vamos a entender cuál es el problema, porque no nos vamos a quedar con el problema, vamos a mirar por encima el cisma, la crisis que está teniendo. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una campaña una campaña de misión, de evangelismo, y por eso yo creo que esto es tan pertinente. ¿Por qué? Porque dentro de toda la dinámica que se da, donde hay distintos problemas que atender, distintas situaciones que atender, nosotros a veces estamos ocupándonos de cosas pequeñitas que no tienen razón de ser. O si tienen, puede tener importancia para ti, pero no para la comunidad del Señor. Y a veces se hace más daño que bien. Vamos a leer del capítulo 2, el versículo 19 en adelante.
Esta no sirve. La de frente. Okay. Así que voy a tratar de evitarme porque no tengo todo el texto aquí, como otras veces. Salieron de nosotros, dice el escritor, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y vamos a seguir corrido. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Y fíjense, ahorita vamos a hablar de esto. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Fíjense cómo vamos cayendo desde el versículo 19. Se inicia que había un cisma porque hubo un grupo que se fue de la comunidad. Se fue de la comunidad. Claro, el autor está diciendo, no eran de nosotros, porque se fueron. Y entonces trata de establecer un criterio de qué, y un argumento de que si hubiesen sido de nosotros, o sea, se hubiesen quedado. A veces hay personas que no pueden lidiar con la crisis y su mejor acomodo es irse. A veces hasta huir del asunto. Pero a veces en situaciones es mejor que la persona se vaya. Ok, que no necesariamente, pero el autor lo que está enfatizando es que hay un criterio unánime, que debe haber un consenso de que si somos una comunidad, nos aceptamos unos a otros como somos como comunidad, sabiendo, y dice ahí, que la verdad nos sale de la mentira, sabiendo que conocemos muchas cosas, decía el versículo anterior. O sea, que no solamente le está hablando a la gente que se quedó, a la gente que no se fue, sino a esa gente que se quedó, que sabía, que conocía. No eran personas, no podemos decir que eran analfabetas, aunque lo pudieran ser porque no sabían quizás leer y escribir, pero conocían la palabra. O sea, porque usted puede no saber leer y escribir y tener un problema hasta de dislexia, pero conocer la palabra. Y eso lo habilita a ser parte de la comunidad, no porque sepa leer ni escribir, ni porque tenga un título, ni una educación, sino porque ha comprendido la palabra y la verdad de la palabra ha hecho su hogar en usted. Y por eso entonces de usted sale que una fuente de agua viva. O sea, y eso nos forma como una comunidad. Claro, las necesidades de los distintos grupos que componen la iglesia, que componen la congregación, que componen el cuerpo eclesiástico. Es como no hace mucho estaba predicando el reverendo William Hernández, la convergencia de ¿qué? De grupos, de generaciones que hay entre nosotros. Pues hay grupos que pertenecen de 80 años, hay los sesentones, están los grupos cincuentones y están los más jóvenes, los grupos de la generación que nos conocieron más que la internet y toda la tecnología de este tiempo. Pero no saben que nosotros conocimos la tecnología de la luna, del espacio, del microondas. O sea, son distintas épocas con distintas características. Y no era que éramos brutos, para usar una palabra común. Es que sencillamente ese tiempo lo que había era eso y no nos vuelve ni más ni menos inteligentes. No nos hace ni más ni menos comunitarios. Ok, ahora mismo es increíble como yo llevo algunos casos de divorcio y es increíble lo que está saliendo de la misma pareja en las páginas de Facebook. O sea, no estamos hablando de jovencitos, estamos hablando de gente adulta
tirándose uno al otro con Facebook, y se entera toda la familia de cosas que no sabían que habían ocurrido. Ok, solamente porque usted es amiguito y amiguita. O sea, las épocas varían. Los chismes quizás no rodaban tanto como ahora, pero al fin y al cabo, exacto. Así que, a causa de esa verdad que todo el mundo conocía, surge este grupo de personas, y eso nos da el primer atisbo del problema, de uno de los problemas principales, y es que ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Eso inmediatamente a usted le da una clave y le dice, parte del problema es que había gente en la congregación que no reconocían a Jesús como el Cristo. Y reconocer a Jesús como el Cristo es reconocer la encarnación de Jesús. O sea, no es solamente decir, qué bueno que Jesús murió por nosotros y es nuestro sumo sacerdote y nos salvó y tenemos ahora la vida eterna. No, reconocer a Jesús es reconocer que es Hijo de Dios. Reconocer entonces que hay una acción divina detrás de eso, o al frente o en el medio, pero que hay una acción divina. ¿Ok? Es como en el caso de Jeffrey, vamos a nombrar. Hay una acción divina ahí presente. Dios da la vida y Dios la quita. Ahora, ¿qué puede ocurrir? ¿Que pueden ocurrir accidentes? Pues claro que pueden ocurrir accidentes. Sin embargo, hay un bebé, que es de las mismas noticias de hoy, que hay un bebé de 2 años que sufrió fractura craneal y ya los padres le están radicando cargos criminales por negligencia, porque se estima por el examen preliminar que le hicieron a la criaturita que es negligencia de mamá, y ya esposados y todo. O sea, ¿qué impacto crea eso? Que hay distintas acciones que ocasionan daños. Pues estas personas lo que estaban era dentro de la congregación, eran doctos, o sea, eran expertos, conocían, y dentro de la comunidad se estaban creando unas tensiones teológicas, porque uno decía que Jesús no era el Hijo de Dios, que era imposible que Jesús fuera el Hijo de Dios. Y se fueron creando esas tensiones teológicas a partir de la iglesia primitiva, primer siglo. Ya se estaban discutiendo varios de estos asuntos que todavía al día de hoy no se han resuelto, pero que para usted y para mí, cuando llegamos al Señor, pensamos en su encarnación. Es más, ustedes me han oído decirlo, si fuera un embuste, gracias a Dios por el embuste, porque me ha hecho tanto bien. O sea, que agradezco el embuste que entonces aquella gente porque al que se inventó el embuste, ok, porque hay personas que no creen en unas personas que estiman que la creación de Dios es totalmente humana. Ok, ¿por qué? Porque no, la divinidad usted la relaciona desde su humanidad, pero la extienden a que yo fui que creé a Dios. Yo en mi pensamiento creamos a Dios. En de ese primer siglo surgen discusiones teológicas divisorias. Okay. Que las puede haber, siempre las habrá. Lo importante es poder dialogarlas, poder resolverlas, poder atenderlas y poder discutirlas. ¿Para qué? Para que el mismo texto nos va a producir que a pesar del cisma y a pesar de la negación del grupo que dice que Jesús no era el Cristo, el autor sigue diciendo, pero mira, es que Dios es luz, Dios es justicia, Dios es amor. Y si Dios es amor, la relación que nos va a unir a través del Espíritu Santo, ¿cuál es?
El amor. El amor. Porque yo puedo tener una divergencia con una persona, pero ¿cuál sería mi pecado? No amar a esa persona, a pesar de la divergencia que tengo con la persona. Y aún me puedo molestar. Mira esta que usted sabe todos los comentarios normales y corrientes que hacemos todos y todas. ¿Ok? Usted puede tener una divergencia con su esposo, con sus hijos, pero ¿qué es lo que va a mantener una relación de pareja? ¿Qué es lo que va a mantener una relación de padre, de paternidad o maternidad? El amor. Porque si por encima de todo nos une el amor, la divergencia no nos va a separar. Y cuando tenemos unos problemas mundiales, unas crisis mundiales tan estrepitosas, el hambre es una, la falta de higiene en muchos países que necesitan quizás solamente unas cosas pequeñas, las carencias humanas porque hay muchos que tienen demasiado y no lo comparten. Aparte de las carencias humanas, también el tráfico de niños, de niñas. O sea, tenemos una serie de problemas y de situaciones que ni la educación de nuestros tiempos, porque antes se creía que la educación era la panacea de todo. O sea, usted era educado y eso lo sacaba de todo problema, de toda maldad. En estos momentos la clase más educada es la menos que está teniendo porque no consigue ni trabajo. O sea, estamos viviendo unos tiempos que tenemos que reajustar nuestros valores, nuestros principios, cómo vamos a atender las situaciones. ¿Por qué? Porque nos vamos a sostener de la comunidad eclesiástica y nos vamos a sostener de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos permite entonces afrontar la crisis con una perspectiva y una cabeza diferente. Después vamos a ver un poquito más de Primera de Juan, porque no nos va a dar tiempo de cubrir todo el material, pero vamos a ir bastante corrido, porque tenemos a Juan 1 y 3. 1, 2 y 3, pero son más cortos. Pero vamos a seguir acá, después del 22. Fíjense que dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Gracias. Amén. Apareció la luz. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Puedes pasar al 23 si tienes la bondad. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Fíjense que la discusión era si Jesús era hijo o no era hijo, y si era una o dos cabezas, porque entonces venía la discusión del Hijo, del Padre, quién era Dios. O sea, empieza la discusión sobre la personificación de Jesús, de la personificación del Padre, que aquí no la vamos a resolver, pues nadie la ha podido resolver, ¿ok? Sino que nosotros como cuerpo eclesiástico hemos adoptado como creencia fundamental a nuestra fe entre el cristianismo que la Trinidad está presente y que se manifiesta como una comunidad de voluntades. ¿Ok? Que en ese caso ni siquiera ya no era dualidad, era tridualidad, trilidad. Porque está el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. O sea, pero claramente Juan está diciendo que en el grupo había un grupo de personas que estaba diciendo, el que niega al Hijo, niega al Padre. Porque el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Claro, estamos en un tiempo bien difícil porque han pasado un montón de años. A Jesús no se ve regresar. Acuérdense que hemos estado discutiendo la parucía. A Jesús no se ve regresar. Por lo tanto, la discusión que hay es, ven acá, Jesús no dijo que venía, que se iba a manifestar
pero y ahora se va, o sea, no se ha manifestado. Pero entonces, ¿quién era él? Y tuvieron que venir distintas personas, Pablo, Timoteo, las cartas pastorales, a continuar enseñando sobre ese particular. ¿Okay? Que la resurrección de Jesús era bien vital a las creencias de la comunidad eclesiástica. Pero fíjense que el problema para mí, a mi entender, no es tanto la discusión, es cómo se atiende la discusión del asunto. Porque podemos sentarnos a discutir, y yo digo discutir, argumentar en el mejor sentido de la palabra, no discutir peleando. Sí, pero, o sea, en el buen sentido del discutir. Podemos, a veces tenemos una diversidad de personas en la congregación que piensan totalmente diferente a lo que uno está diciendo. ¿Y qué es lo que al fin y al cabo va a decidir si usted va a seguir en ese asiento? Su amor al Señor. Porque es posible que se pueda cambiar de asiento, irse para la iglesia vecina, la congregación vecina, con Pablo. Pero allá, la persona que tal vez está sentada a su lado cuando usted se mude, también tenga una divergencia con usted. Y puede que le guste la liturgia, o puede que no le guste la liturgia. La liturgia va a variar de sitio en sitio. Hay gente que como yo estaba en una situación hace poco, donde estaba en un taller acerca de distintos asuntos, y una de las personas brincó y nosotros grabamos un programa sobre el rol de los cristianos para las elecciones, que por ahí viene, después se le comunica la fecha. A mí me invitaron al pastor Moisés, estaba el presidente de la Sociedad Bíblicas y el doctor César Vázquez Muñiz. Lo van a transmitir próximamente. Y una de las personas, yo vengo de una tradición pentecostal desde niña, pero he estado continuamente participando con grupos de otras denominaciones reformadas. Pero esta persona en particular mencionó de que hacían muchos coros, de que era bien avivado la liturgia, y de pronto el que está sentado a mi lado, que no voy a decir quién es quién, digo, pero esos himnos de congregacionales, que hay que tenerlo. Y yo rápido estaba en el medio entre aquellos dos. Digo, pues vamos a poner de los dos, de los congregacionales, porque son fascinantes, pero ustedes denme un corito pentecostal y también me lo disfruto. O sea, ¿quién no se disfruta cuán grande es él? Que es un himno de tantos años, Noche de Paz, o sea, y así sucesivamente. La tradición musical no tiene por qué definir el amor de Cristo en su vida. Define su alabanza, define su liturgia. Si a usted le gusta más movida, si a usted le gusta más, pero no puede definir la esencia de lo que es Cristo en su vida. Porque el mensaje principal y que nos dice Juan es que Dios es luz. Y como es luz, no puede haber tinieblas. Eso lo vamos a ver. Dios es amor. Y Dios nos amó, y dice Juan 3:16, que todo el mundo se lo sabe, que el amor de Dios fue de tal manera, fue tan grande, que dio su vida por nosotros y por nosotras. O sea, que fue tal su amor, que ese ingrediente fue el que motivó todo lo demás. O
Así que podemos estar en desacuerdo si me ponen los himnos tradicionales pentecostales o los coritos o la última tanda de Marcos Witt y todo lo que se ha desarrollado como ministerio musical en los últimos quizás 20 años. Eso quiere decir que eso está mal. ¿No? Es que ha habido un cambio en gusto musical. Ha habido un cambio porque tal vez dentro de los coros tradicionales anteriores había un grupo de personas que toda su teología la tenían que desarrollar en el himno, toda. ¿Por qué? Porque era lo único que tenían. A veces no andaban ni con una Biblia. No sabían leer y escribir y llegaban al templo y lo único que recibían era y se llevaban era el mensaje más los himnos que repetían en su mente y en su boca a través de una alabanza diciendo: esto es, Jesús viene otra vez. ¿Ok? Así que no nos debe dividir las posturas que adoptemos frente a las distintas cosas. En esta comunidad hubo eso, pero hay cosas esenciales que nosotros no podemos negar. Imagínense ustedes negando la encarnación de Jesús. Por lo menos aquí en este templo no lo puede hacer, en esta congregación. Puede intentarlo, usted puede decir: pues mira, yo no creo que Jesús fue encarnado. Ahora, ¿debe ser eso ocasión para dividirnos o para ocasionar una división? Porque a veces no es solamente que tenemos nosotros la duda o el planteamiento o la propuesta. Es que a veces yo empiezo, perdón, gracias, hablo con Ramón y le siembro la semilla a Ramón y Ramón se la siembra a Lesbia, Lesbia se la sienta a Robbie y Robbie deja de grabar. Porque entonces, pues, porque se molesta y deja de prestar su parte del servicio en la comunidad. Deja de proveer su talento. Pero cuando le preguntan a Robbie, no, es que no me gustó. Entonces habló con Rosa y Rosa habló con Josie y así sucesivamente. Y cuando llega a donde Neftalí, ya la mitad de la congregación está contaminada. ¿Por qué? Porque no nos gustó cómo cantó el grupo el domingo en la iglesia. Y puede que a mí tampoco me guste cómo cantó. Y no estoy hablando de nadie en particular, porque tampoco voy a decir Rebeca dijo. Sí. Pero a mí me ha pasado. Exacto. O sea, hay cosas que a usted no le van a gustar. Punto. Hay cosas que van a venir de dificultades y de errores que cometemos todos los seres humanos. Todos cometemos errores. Yo quisiera que aquí se levantara el que no ha cometido un error. Porque no debe estar aquí. Porque debe irse ya con el Señor. ¿Ok? ¿Quién no ha cometido un error? Ahora, ¿qué hacemos con el error que cometemos? Eso hace la diferencia. Porque si con el error que cometemos no logramos que la verdad y la luz de gobierno de Dios esté en nuestra vida, ¿qué dice la palabra? Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Que si tú tienes, es más, lo que dice es que si tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti, ve a tu hermano y vuelve en paz. Ahora dice también que si tu hermano o tu hermana no quiere volver en paz, entrégueselo al Señor. También por ahí dice otras cosas, pero vamos a dejarlo ahí. Porque en el caso de Pablo echó a uno hasta el diablo por su conducta. Pero después hay que ver cómo resolvió esa persona su conducta y volvió, dice la palabra. O sea que a veces
nos quedamos en esos atisbos pequeñitos. Así que, decididamente, en este capítulo 2 de Juan, nos está diciendo que había un grupo de personas que salieron motivados por cuestiones de creencias. Y de creencias de negar que Jesús. Hay personas, por ejemplo, que este personaje, porque yo no me atrevo a decir otra palabra, este personaje que dice que él es Dios, puertorriqueño, José. Ok, un hombre inteligentísimo, brillantísimo y que ha hecho bastantes cosas en términos de dinero. Ok, ¿sería usted capaz en estos momentos, después de haber recibido tanta palabra, de pensar que una persona igual a usted puede ser Dios? O sea, como que en mi lógica eso no cabe. O sea, y que estaba entonces en estos días estaban esperando la transformación que iba a ocurrir, y no pasó. Pero no es que iba a pasar, es que el hecho no iba a suceder. Pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI alguien venga a decir: yo soy Dios, yo voy a ser transformado aquí, en este momento, lo vas a ver tú, vas a ver mi transformación? O sea, cuando de una lectura sencilla de la palabra, como que no suena lógico, no suena. O sea, si yo voy a esperar que uno de ustedes diga que sea Dios, pues para eso lo digo yo. O sea, que tú y yo tenemos diferente. Quizás el apellido, pero somos seres humanos iguales, de carne y hueso y de sangre y cerebro. Pues si tú lo puedes decir y alguien te lo va a creer, pues para irme detrás de ti, me voy yo detrás de mí misma. O sea, hay unas cosas fundamentales que no podemos perder de vista. Y en la congregación surgen estas cosas. A veces distinto por otros propósitos. A veces es que no estamos contentos como el pastor está aquí, yo voy a usar a Neftalí. Perdóname, Neftalí. Tú eres el que está ahí. Alguien dice que no le gusta cómo predica Neftalí. A mí me encanta cómo predica. Ok. Pero también es una perspectiva diferente. No podemos esperar que el pastor Moisés y el pastor Neftalí prediquen y hablen de la misma forma. Y entonces, como Neftalí es el que está encargado de predicar el domingo, yo no vengo para la iglesia el domingo porque Neftalí. Entonces, pero no es eso, es si se está creando ese ambiente, porque aunque usted no venga, porque no le gusta a una persona, pues amén, gloria a Dios, aleluya. Pero es que seguimos aumentando, oyéndole a la gente y metiéndole para separar a la comunidad. Y cuando entramos en eso, entonces es que Juan viene a decir cosas que suenan bastante fuertes. Y vamos al capítulo 1. Sí, porque ya vimos cuál era el problema de la comunidad. Por eso estamos en el capítulo 2, queríamos trabajar con el capítulo 2 para que entendiéramos por qué el autor está diciendo las cosas que dice desde un principio. ¿Y qué dice el capítulo 1? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vamos a seguir al 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Si el problema era que había un grupo de personas que no estaba creyendo que Jesús era el Hijo, ¿con qué es que va a empezar el autor? En el capítulo 1. Estableciendo que ¿qué? Lo que era desde el principio. Y lo que lo vivieron. Y no solamente, y entonces empieza a usar, fíjense, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y vuelve y dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, no solamente es lo que hemos oído, porque obviamente hay un montón de temas que usted no los vivió, que no todo el mundo seguía a Jesús todos los días, ni estaban con él, ni estuvieron en esos 30 años que corrieron desde que nació hasta que empezó su ministerio. O sea, hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Perdónenme. Pero dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿A quién les recuerda a ustedes ese pasaje? Inmediatamente. Juan, escribiendo en Juan el Evangelio. Si podemos ver Juan 1, pero el Evangelio de Juan, empieza igual. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sigue, el 2. Este era en el principio con Dios. Aquí, en la primera epístola de Juan, el versículo 1, no va a empezar a dar todos los detalles, pero en Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren qué declaración amplia. Y entonces en esta vuelve y dice, ya en primera de Juan dice, lo que era desde el principio, pero ya no va a decir todo lo demás, porque ahí sigue en Juan 1:4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso lo vamos a coger un poquito más adelante. Sino que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, eso es lo que testificamos. Ustedes deben haber tenido la experiencia de haber compartido o de haber tenido la experiencia, en este caso, es bien importante, y para mí como profesión, es importante en el sentido que usted tenga un testigo de conocimiento. Testigo de conocimiento es que vio, escuchó y da testimonio, va a testificar ¿de qué? De lo que le consta de propio conocimiento. Eso es un hecho que va a establecer, porque no, fue que cuando yo estaba cruzando la luz, yo vi que Josie se comió el padre que estaba en el otro extremo de la intersección, pero yo la vi. ¿Y cómo usted sabe que era ella? Ah, porque ella se bajó del carro, estaba vestida así, tenía esos mismos espejuelos, y porque estaba conduciendo el carro color blanco. O sea, empieza a detallar porque lo vi. Está el testigo que es que de referencia. Eso es, que usted supo porque aquel le contó. Y ahí es que está el peligro. ¿Ok? Aparte de que un testigo de conocimiento puede estar mintiendo de la A a la Z.
también es peligroso. Ok, una cosa no quita la otra. Pero no es, desde un principio no se acepta que usted me venga a hablar, en algunas excepciones bien raras que dispone la ley, que usted me venga a hablar de lo que le contó fulano. ¿Y por qué entonces aquí en la congregación eclesiástica tenemos que resolver? Porque Ramón me dijo. ¿Me entienden la diferencia? Ok, no podemos negar, bien claro que dice ahí, lo que hemos visto, lo que hemos oído, y la experiencia suya en el Señor es la que usted puede manejar frente a Stanley, por ejemplo, que para coger a alguien de allá, que siempre cojo los de acá. Ok. Esa experiencia particular de usted es la que lo va a definir como creyente y como parte de la comunidad. Por eso es que cuando estamos en la comunidad, estamos congregándonos, estamos participando uno del otro, y de la una y de la otra, estamos participando de la experiencia que tenemos. Que la vamos a convertir ¿en qué? En el fruto del Espíritu. Y usted va a decir, pero es que yo con Stanley no puedo. Claro, él mide 6'2", yo mido 5, pues claro que no puedo. ¿Ok? Si me da un puño, está allí detrás. O sea, hay una diferencia que usted va a medir, pero lo que nos llama al cuerpo, lo que nos une al cuerpo, nosotros somos más bienaventurados porque ni vimos, pero ¿a quién yo veo? Yo veo la palabra, pero Juan dice que es el testimonio de Josie, que me va a ayudar a mí a ver el amor de Dios. Y si Josie no me ama a mí a pesar de lo colérica que yo pueda hacer, dice la palabra, no digo yo sí. ¿Ok? La que tiene el problema es ella, porque no puede ver en mí, y no es que yo justifique, o sea, que nos maltratemos, ni malas costumbres, ni mucho menos. ¿Ok? Ni palabras licenciosas de ofensa. A veces hay personas que se ofenden hasta que se los tocan con el pétalo de una rosa. Y yo que articulo y hablo siempre como si estuviera peleando. Pues. ¿Ok? Pero, y no es que yo quiera justificarme, porque yo también he cometido mis errores y mis horrores. Pero es lo que hacemos con ellos en la comunidad. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto, lo que vemos de Dios en ti, en estos días yo estaba discutiendo un asunto con un abogado y salió el enojo de un abogado tercero. Y yo decía, pero ven acá, si es que nosotros los abogados no nos podemos enojar. Podemos discutir hasta darnos verbalmente en el tribunal, pero terminamos y tenemos que irnos a tomarnos café juntos, porque sabe Dios, ese abogado, esa abogada me la voy a encontrar al otro lado y va a ser mi aliado, mi aliada. O el juez o la juez del futuro. Y no es que yo le voy a permitir, o sea, que otras cosas, pero son unas líneas finas que usted tiene que tirar. Y dice en el versículo 3, lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Fíjense cómo hace esa amalgama que a mí me fascina. Porque dice, lo que vemos es lo que escribimos y nosotros tengamos comunión con nosotros. ¿Ok? ¿Ah? Sí, la palabra es tan clara. O sea, es que tengamos comunión entre nosotros y nosotras, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, no es que a usted le va a nacer, que yo de todas maneras ame a Ramón con todos sus defectos, porque sí. Ok, es que precisamente lo que nos combina, lo que nos une es la comunión entre nosotros. ¿Ok? Y a veces estamos peleando porque el papel lo cambiaron, lo pusieron negro y yo lo quería así, porque eso no fue lo que yo quise. O sea, estamos discutiendo con tantas cosas y por tantas perspectivas. Que ella vio el vaso lleno y no tiene toda la información. Yo vi el vaso medio vacío. Las dos estamos correctas. Que hay una mitad de agua y una mitad de espacio. Que usted lo vio de arriba para abajo y yo lo vi de abajo hasta la mitad. Pero es el mismo vaso. El mismo contenido, H2O, y el aire sigue siendo el mismo, de diferentes ángulos. Pero qué bien es cuando podemos todos y todas combinarnos en esa comunión entre nosotros. Porque no es que vamos a llegar a un acuerdo de todo, porque a veces no va a haber, a veces no hay ni acuerdo. Pero qué tal que en el desacuerdo podamos decir, estamos en desacuerdo, pero vamos a continuar mirándonos como seres humanos y como hermanos y hermanas en la fe. Estamos en desacuerdo, pero no vamos a unir a más gente en este problema. Estamos en desacuerdo, pero vamos a seguir en comunión. ¡Wow! Y aunque a usted a veces se le sea un poco más difícil, pero te sigo saludando igual. Te sigo contemplando igual. Quizá no vaya a tu casa, pero el amor de Dios es tremendo. Y yo creo que si nosotros en la congregación en que estamos, o lo que nos están viendo, nos están escuchando, cada uno en su congregación respectivamente, pone esto en práctica, que pueda decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Eso testificamos. ¡Wow! Que la comunión entre nosotros y nuestra verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Por eso cuando el autor empieza en el versículo 4 y dice, estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces se imagina que todos vengamos con caras largas. El hermano dice que sería la iglesia más fea del mundo. Fíjense las imágenes que tenemos aquí alrededor, indicativo de la campaña que empieza mañana. Ok, tenemos unas crisis profundas en nuestro sistema político, okay, en nuestro sistema. Estamos próximos a unas elecciones que todavía se debaten tantas cosas. Entonces uno dice una cosa y el otro la vira, y eso es una cosa, eso son peor que los matrimonios mal llevados. Entonces,
si nosotros, no es que no participemos del proceso, no le estamos diciendo al pueblo no participe, no escuche, pero, o sea, ya yo apago todo porque es que molesta, como si uno fuera torpe, como si uno no tuviera 5 sentidos, de que aquel me está diciendo lo mismo al revés que dijo el otro o la otra. Entonces se acusan unos a los otros de lo mismo, porque aquel estaba haciendo lo mismo que el otro, o sea, es una cosa, pero por eso es que una vez yo estaba ahí, yo creo que yo se lo he contado, y si me perdonan, ahorita vamos a dar tiempo para los comentarios. Yo estaba tomándome un café, porque estaba esperando, yo vivo en Carolina, y después que yo cruzo para Carolina, es difícil que yo vuelva para acá. Yo prefiero quedarme por el área. Y por eso la oficina que está por aquí cerca, pues yo me quedo en la oficina y de ahí salgo directo para acá. Porque si me llevo ir para casa es bien difícil que regrese. Cruzo la frontera de San Juan de Carolina y se acabó el evento. Y en esa ocasión en que les estoy narrando, yo me estaba tomando un café ahí en Plaza Guaynabo y yo me sentía bien impotente porque yo decía, Señor, pero tanta cosa y uno trata pero no puede y trata y tanto descontento y trata. Y estaba leyendo un libro, que me había llevado un libro y lo que decía que captó mi atención inmediatamente fue: la iglesia es la esperanza, la iglesia es el muro de resistencia contra las tinieblas. Hermanos y hermanas, yo empecé a llorar, que eso fue a borbotones, y ahí mismo, para los que creen o los que no creen, estaba hablando en otras lenguas, y entonces estaba tomándome el café y llorando, y la gente empezó a mirar. Y me levanté y me fui para el carro porque estaba llamando la atención. Y me fui al carro y para mí aquello fue, o sea, la respuesta a la impotencia. Porque es que nosotros y nosotras somos la resistencia, el muro de resistencia contra la maldad. Y si usted no puede verse como eso, entonces estamos perdidos y perdidas. ¿Por qué? Porque no hacemos nada aquí. Porque no podemos testificar de lo que hace Dios en nuestras vidas. Porque yo no sé si tú estás esperando un milagro particular, tienes una petición especial delante de Dios. Yo tengo una petición especial, varias peticiones. Entre ellas una, que quiero ser abuela y todavía no soy abuela. ¿Ok? Y que sea pronto, porque después me pongo vieja y no puedo disfrutarlo. Pero en todo esto, cuando nosotros sabemos y creemos en lo que hemos visto, en lo que hemos oído, que esta palabra se haya entronado en nuestra vida, no solamente porque la conocemos, porque Juan le estaba escribiendo a gente que conocía, que eran expertos. Hay una versión dice que eran expertos. ¿De qué nos vale ser expertos si cuando traducimos nuestras acciones no sirven? Amén. Yo lo voy a dejar aquí porque son las 9:15. ¿Hay algún hermano que esté disponible para algún comentario? Pero necesitamos el micrófono. El asistente, hermano Dávila no está, pero está Roby. Se mueve rapidito. No hace falta, yo hablo duro. Sí, pero es que los hermanos y hermanas que están oyendo por internet no escuchan la grabación. No, el micrófono, me quedo callado entonces. Si no el micrófono. Ah, bueno. Te pregunto, poniendo el agua en tu cancha, te pregunto, ¿me quedo callado o hablo así?
Háblenlo. ¿Qué alternativa? Siguiendo la misma línea de pensamiento suya, yo creo que el mundo nos está demostrando cada vez más que lo que hay es una bancarrota total, una bancarrota en todo sentido. Y la iglesia pues va a tener que ser la alternativa. Y como tú bien dijiste, la iglesia somos nosotros. Ese compromiso de cada uno de nosotros lo que estamos haciendo. Y cada día meternos más con Papá Dios. Cada día buscarlo más en nuestra intimidad. Cada día buscarlo más en nuestra casa, en nuestra soledad, cuando estemos solos. Porque no podemos coger pon con los pastores. Los pastores están haciendo lo suyo. Y los líderes de la iglesia también. Pero esa es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. Buscarnos y meternos con Papá. En la intimidad. Allí donde nadie nos ve, ¿verdad? ¿Qué nosotros hacemos? ¿A qué puerta nosotros tocamos? Esa es nuestra responsabilidad. Y por eso vamos a dar cuenta. Y no estamos jugando la eternidad, no estamos jugando el infinito. Ya yo creo que no podemos seguir jugando al cristianito, ni podemos seguir jugando a la iglesia. Porque venir aquí es fácil. Todo lo que lo hace cualquiera. Venir un domingo por la mañana lo hace cualquiera. Un viernes por la noche lo hace cualquiera. Un lunes y un martes también. ¿Y el resto qué? Bueno, la palabra lo que nos está enseñando es que lo que vemos, lo que oímos, lo que testificamos. ¿Ok? Muchas veces queremos ser iglesia solamente ocasionalmente. Somos iglesia, por eso es que yo trato de usar la palabra comunidad, usar la palabra que tiene que ver que somos una comunidad eclesiástica, porque nos definimos como congregación. Pero cuando usted se define como iglesia, es que usted es iglesia, usted, su persona. No, es que eso es fácil decirlo aquí en el contexto. Es que cuando usted se mueve a su trabajo, usted sigue siendo iglesia. Cuando usted se mueve con sus familiares, también sigue siendo iglesia. ¿Ok? Usted pertenece a una congregación que es la congregación que nos juntamos aquí, sea el día que sea. Pero cuando usted es iglesia, es cuerpo de Cristo. Usted se mueve en todas las direcciones, ya sea en secreto o en público, ya sea en privado o sea con el vecino o con la vecina. Usted sigue siendo iglesia. Claro, hay ocasiones que la tentación de ser iglesia, ¡ay!, se me hace difícil. Metafóricamente, si dentro del cuerpo de Cristo yo soy oveja, y voy a ser siempre oveja donde quiera. O sea, que donde quiera que estemos, y esa es parte de nuestra responsabilidad. Lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que testificamos. Manteniendo comunión. ¿Algún otro hermano o hermana quiere decir algo? En esa misma línea, nuestra responsabilidad llega a un grado tal, ¿verdad?, que las personas no conocen a Dios y no ven a Dios, pero nos están viendo a nosotros. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, somos embajadores, ¿verdad? Somos ministerio de Cristo, ¿verdad? Y a esa altura debemos nosotros comportarnos en todo el momento, no únicamente aquí, como dice Rebeca, en la calle, con el vecindario, en el trabajo, donde quiera que vayamos. Gracias por la oportunidad. Hermano Robin. Otra cosa es que en la época de Juan, donde él está escribiendo ahí, él se está refiriendo, o sea, está contrarrestando lo que los gnósticos estaban haciendo. Lo estaban iniciando. Exacto. Pero él lo hace con testimonio, que es como la palabra dice que se lleva la palabra. O sea, en la actualidad nosotros tenemos gente afuera también que están en contra de lo que nosotros hablemos, pero nadie te puede refutar tu testimonio. Cuando tú hablas con tu testimonio, nadie puede decir... Nadie puede estar discutiendo. Exacto. El problema es que a veces creemos que el testimonio es dependiendo de la situación. O sea, si estamos en un sitio
O sea, yo recuerdo en una ocasión que yo estaba en un lugar que no era eclesiástico, y una mujer habíamos un grupo de mujeres sentadas, y había un grupo de mujeres y alguien estaba enseñando algo. Cuando llegó a mí, me dijo, a ti no. Contigo no se puede charlar. Después averigüé qué era lo que estaba mostrando, porque me dio entonces curiosidad porque ella había hecho la distinción. ¿Ok? Y no es que yo, créanme, que yo no soy perfecta, ni jamás me cantaré perfecta ni santa. Pero eso me llamó la atención, de que a veces uno sin hablar, estando en un sitio, todas las personas que estaban alrededor mío, ninguna era creyente. Pero uno se puede proyectar. Claro, a veces cuando uno está en grupos más cercanos se proyecta tal y como uno es, y la gente lo ve más de cerca y dice, a rayos, esa Rebeca es tremenda. Pero entonces cuando me puedes amar más, porque te llegues a dejar saber mis defectos y mis virtudes. Así que si no hay un comentario, vamos a estar en pie. Vamos a hacer la oración, y el pastor Nestalí entonces hace la oración de despedida, cualquier anuncio que tenga. Vamos a orar por las peticiones del hermano.